Mi nombre es Gabriela Blas, soy parte del colectivo Uñaiguara DSG y pues nosotras somos una organización feminista de las diversidades sexuales y de género y que también se reconoce como alteña, como parte de la gente que es migrante, campo-ciudad y que reconoce también sus raíces, ¿no? Y su origen en este lugar del mundo. Gabriela, una de las consignas, por lo que hemos visto en el afiche de la marcha en la Ciudad del Alto, es justamente contra el avance de la ultraderecha y los antiderechos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar la presencia de antiderechos, por ejemplo, en esta marcha, ¿no? O a nivel social? ¿Quiénes son? ¿Cuánto poder tienen? ¿Cómo operan? ¿No? ¿Y cuáles son las consecuencias de la presencia de los antiderechos? Mira, lastimosamente, o sea, este avance de la ultraderecha, de los antiderechos, ha sido un avance multidireccionado, ¿no? O sea, vienen de todas partes, están en todas partes y los efectos de sus discursos, de su presencia misma y de su consecuencia, ¿no? En cuanto a su al cortarnos los derechos y todo eso, o sea, se está sintiendo en nuestras vidas, se está sintiendo en también en lo macro, se está sintiendo en que no hay avances a nivel normativo, no hay avances a nivel de políticas públicas que más bien promuevan los derechos, ¿no? Se están haciendo cosas muy tibias, muy tímidas, siempre esperando la aprobación de los antiderechos, ¿no? Están desde las iglesias, desde en las calles, desde en las organizaciones sociales, por supuesto, también están en los partidos políticos, están en la justicia, están en todos los niveles, ¿no? Eso es lo peligroso, lo que nos llama también la atención, ¿no? Y tienen un discurso bien elaborado, eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero de todos modos estamos haciendo una resistencia y es también reclamar nuestro espacio político, ¿no? Desde las diversidades, desde el movimiento feminista, para promover más bien que los derechos por lo menos no retrocedan, ¿no? Si bien no están habiendo avances significativos en esta última época, no está habiendo nada, por lo menos que no retrocedamos en nuestros derechos, ¿no? En esa defensa es que se está saliendo a marchar hoy y se continúa luchando en las calles, ¿no? Todos los días. Uno de los grupos, ¿no? Con bastante poder, no solo político, ¿no? Sino también un poder a nivel social, es precisamente la Iglesia Católica, ¿no? Y la Iglesia Católica, o sea, desde que el Estado-Nación se conforma, incluso antes, ¿no? O sea, está de la mano del poder, o sea, no se puede entender al Estado sin la Iglesia Católica y viceversa, ¿no? En esa medida, ¿cómo podemos afectar ese poder, ¿no? de estos grupos religiosos, específicamente la Iglesia Católica? Bueno, el poder de la Iglesia Católica es simbólico, es político, es económico, es un monstruo gigante, ¿no? La resistencia está en la reflexión desde abajo, ¿no? Desde nuestros compañeros, nuestras compañeras, en la calle, en nuestros diálogos cotidianos incluso, ¿no? O sea, ahí estamos marcando donde la Iglesia Católica está queriendo ganar más espacios de poder y donde nosotros podemos socavar ese poder, ¿no? Y ese poder está desde abajo, está en el diálogo de tú a tú, en salir de nuestros espacios de comodidad también, ¿no? Y hablarlo, reflexionarlo con la gente de a pie, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? Porque en ellas también se mueven masas, también se mueve conciencias. ¿Alguna otra consigna que quieras reivindicar esta fecha, específicamente en la Ciudad del Alto, que es donde trabaja Colectivo Uñaiguara, activa, ¿no? y se moviliza, por supuesto? Bueno, principalmente recordar, ¿no? Que hoy es el 8 de marzo, el Día de las Mujeres Trabajadoras,
y por eso mismo también tenemos que seguir luchando por los derechos laborales de las mujeres y sobre todo aquí en el Alto, ¿no? Que no hay ningún tipo de estabilidad laboral para la gran mayoría de las mujeres trabajadoras y que bueno, las mujeres siguen estando en una posición de subordinación en sus casas, en sus trabajos, en todos los espacios en los que se desenvuelven, ¿no? Entonces, hoy es un día para reivindicar, reclamar, hablar sobre los derechos de las mujeres trabajadoras. Siempre hablamos a nivel general del Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Pero también hay que recordar que esta es una lucha de las mujeres trabajadoras contra la triple jornada de explotación, contra todos los medios de subordinación hacia las mujeres y que pues en tanto no tengamos un poco más de avance en cuanto a los derechos, en cuanto a la injusticia que viven las mujeres en el día a día, pues vamos a seguir en las calles. Que mi corazón no muerto. Mi nombre es Sandy Alanoca, soy como acabas de decir, representante del colectivo TLGB del Alto. La organización a la que se presenta es la familia CDC. ¿Ya? Y estamos acá apoyando por el Día Internacional de la Mujer. También tenemos que decir que no estamos felicitando porque ha sido una lucha con muertes que ha sido en Nueva York cuando han fallecido 140 costureras donde les han quemado. Entonces lo que tenemos que hacer es recordar esas luchas pasadas para que no vuelva a suceder esos hechos en la actualidad. Porque hay muchas mujeres que trabajan y siguen siendo discriminadas, el sueldo es poco, entonces tenemos que pedir igualdad de condiciones en todo el ámbito. Compañera, una de las consignas, por lo que vimos, de la organización de la marcha acá en la Ciudad del Alto es justamente contra la homo-lesbo-transfobia. Podemos pensar, podemos reflexionar justamente la lucha, por ejemplo, LGBT de la mano del feminismo. Sí. Tenemos que empezar a pelear esa situación porque en el mismo ambiente de las diversidades sigue existiendo la homofobia, la lesbofobia y sigue existiendo el miramiento entre nosotros. O el machismo. El machismo o el gaycentrismo. Hay muchas organizaciones que no quieren unir todas las diversidades, entonces tenemos que romper ese estigma. Todos somos iguales, tal vez de diferente orientación sexual, pero todos somos iguales ante la ley, como dice. Pero lastimosamente no se aplica eso. ¿Se podría decir que la lucha LGBT es hija del feminismo? No, podría ser, depende del punto de vista de cada uno que tenga. Pero lo único que yo puedo decir es que tenemos que luchar para que todo sea igualdad. ¿Alguna otra consigna que quiera reivindicar esta fecha? Que todos deberíamos luchar con un solo objetivo. Nuestros derechos, luchar por la igualdad y trabajar de la mano en conjunto todos por una mejor para que no haya una vulneración de derechos en todo el ámbito del Estado, la alcaldía, gobernación, todo, que nos acepten tal como somos, porque aún sigue habiendo ese estigma de que no hay, como se dice, la homofobia, la lesbofobia, transfobia. Más que todo eso tenemos que empezar a batallar y ganar espacios. Cuando declaró que amaba a otra mujer que luchaba por la justicia en el mundo.
Reivindicamos y denunciamos juntas y juntes, exigimos nuestro derecho a un trabajo digno, seguro, libre de violencia, y nos oponemos a todo autoritarismo, opresión e impunidad que nos sostiene este sistema capitalista, neoliberal y extractivista, que alimenta relaciones de poder fascistas, patriarcales, coloniales y fundamentalistas. Desde nuestros cuerpos y diversos territorios tomamos las calles y nos movilizamos. La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis mundial, precedentes en el mundo laboral, con notorias reducciones en la ocupación y participación laboral, aumentando históricamente la desocupación, lo que afecta en mayor medida a las mujeres, a las personas jóvenes, a las y los trabajadores en situación de informalidad. En la ciudad del Alto, muchas mujeres de diferentes edades deben de acogerse a trabajos precarios, con horarios abusivos y una paga que apenas les permite sostenerse de manera digna. Además, se enfrentan a la inseguridad ciudadana y tienen poco acceso a las fuentes laborales, lo que ha quitado la vida a muchas compañeras salteñas. Por eso decidimos, trabajar no debería de costarnos la vida a las mujeres salteñas. Las compañeras vivanderas son tratadas injustamente por los servicios básicos que son elevados y no justificados. Realizan actividades menores que alcanzan para su sustento, muy pocas veces generando algún tipo de ingreso extra. EPSAS y de La Paz deben cambiar sus tarifas y adecuarlas a la realidad, diferenciando estas actividades. Exigimos tarifas justas. El gobierno habla de descolonización, pero la estructura de acumulación de riqueza y beneficios materiales se genera a costa de nuestros cuerpos, beneficiando a una minoría. Estamos hartas de sostener este modelo neoliberal y capitalista que nos explota, despoja y viola en nuestros territorios, cansadas de buscar el sustento cotidiano en las calles, en los campos, en las fábricas y en trabajos informales con sueldos miserables y condiciones laborales precarias, cumpliendo dobles y hasta triples jornadas de trabajo. Al mismo tiempo denunciamos la estructura del poder judicial corrupta, misógina y feminicida que actúa en complicidad con la policía, las fuerzas armadas y autoridades y que no garantizan nuestros derechos, dejando en impunidad y libertad a violadores, feminicidas y genocidas, poniendo en riesgo nuestras vidas. Nos acompañamos en las calles, nuestras casas y territorios para hacerle frente a la violencia estructural y escalonada que nos niega el acceso al trabajo digno, a la justicia, los sistemas de salud, la educación de calidad, la participación y la decisión como actoras políticas. Denunciamos la violencia simbólica, estigmatizadora y segregadora que fomenta la ruptura de nuestros tejidos sociales, la persecución y judicialización a las personas que acompañan a las víctimas a su peregrinación por justicia. Alzamos nuestras voces contra la continuidad del modelo de desarrollo económico que subvenciona y sostiene a las élites nacionales y transnacionales para el saqueo perverso de nuestros territorios y áreas protegidas, naturaleza, recursos naturales, vidas y aportes. Estamos en alerta frente a los ataques fascistas y racistas. Nos reconocemos en nuestra lucha anticolonial, antifascista y antirracista contra el conservadurismo y todo fundamentalismo que niega nuestros derechos y libertades, que oprime nuestros cuerpos y mata en vida. Frente a esta realidad nos organizamos para luchar por nuestra emancipación, autonomía y cumplimiento de nuestros derechos conquistados en las calles, por nosotras, por nuestras ancestras, abuelas, madres y hermanas, por un 8M combativo. Trabajar no debería costarle la vida a las mujeres salteñas. Tarifas justas en los servicios, el alto ancestral, iglesia y Estado, asuntos separados. Si hay impunidad, hay complicidad. Con permiso del Estado, mujeres han matado. ¡Que viva el 8 de marzo! ¡Que viva! ¡Que vivan las mujeres salteñas! ¡Que viva! Bueno, soy de la Casa de las Cholas. La Casa de las Cholas es un movimiento feminista salteña, anticolonial, antipatriarcal. Y bueno, nosotras hacemos cursos en formación, las escuelitas feministas, que lo hemos desarrollado 2 veces, uno el 2020 y el otro el año pasado, ¿no? El año pasado, y justamente eso nos ha dado algunas cosas como estéticas salteñas feministas y también algunas compañeras, ¿no?, que ahora están militando en la colectiva. Eso. Una de las consignas, compañera, de la marcha del 8M es justamente ni una muerte más por feminicidio, ¿no? Y cuando hablamos de feminicidios, claro, y aborto clandestino, estamos hablando también del trabajo feminista, ¿no?
y todos sabemos, todas sabemos por el trabajo feminista que se hace en el Alto y también en La Paz, que el Estado de algún modo es el corresponsable de los feminicidios. ¿Cómo analizamos ese tema específicamente en la ciudad del Alto? ¿Cuán corresponsable es el Estado de los feminicidios en el Alto? La justicia, ¿no? La justicia es romanista, es antigua, es obsoleta para nuestros tiempos, para nuestro contexto y por lo tanto no funciona para nosotras, ¿no? De hecho, esa justicia es para los blancos, para los privilegiados, para los burgueses, para los que tienen plata, para los que son camiris aquí en el Alto hoy día, ¿no? Por lo tanto, entonces la justicia boliviana les respalda a los machos, ¿no? Entonces, mucho no podemos hacer porque, bueno, estamos con esa justicia, ¿no? Pero ahorita yo creo que también en el Alto estamos en esa discusión, digamos, de los amores, del amor romántico, no sé, pues de nosotras mismas económicamente subsistir, ¿no? Como ya muchas mujeres lo han demostrado, también muchas mujeres salteñas lo han demostrado y lo demuestran, digamos, no sé, en las entradas o tal vez cuando hacen su preste, y esa es una forma, digamos, ¿no? de las mujeres, económicamente hablando, ¿no? Pero por otro lado, es muy difícil hacernos cargo, ¿no? Por ejemplo, hacer un acompañamiento a una persona que ha sufrido eso, ¿no? Ya sea feminicidio o violación. Es muy difícil. Nosotras estamos ahí para hacer el cuerpo, pero no podemos hacer mucho más, digamos, ¿no? Pero creo que eso ayuda un poco para hacer presión de alguna manera. Otra consigna del movimiento feminista en La Paz y en el Alto es esta consigna que dice, y la recogemos de Helen Álvarez, ¿no? De Mujeres Creando, que el feminicidio es el crimen del Estado patriarcal, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merece esta consigna? Es que sí, por ejemplo, un feminicidio, una violación sexual rompe toda la sociedad, ¿no? Cuando ya la familia de la víctima, digamos, o los amigos y amigas de la víctima o del agresor se dividen, entonces ya no se separan, ¿no? Sus relaciones se rompen y por lo tanto, digamos, si digamos a mi cuñada le pasara algo y la otra parte, pues ya somos enemigos, ¿no? Yo, digamos, ya no tengo esa relación de amistad con mi compañera cuñada o con sus familiares mujeres, digamos, ¿no? Entonces esas relaciones de comadrazgo incluso se rompen y eso es lo que hace el Estado, ¿no? Y eso le conviene también, mientras más rotos, más alejados todos estemos, no funcionamos así, ¿no? Porque también estamos en un contexto que somos una sociedad comunal, ¿no? Y nuestras relaciones de hecho no son consanguíneas, son en medida de nuestras actividades socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, si nosotras, digamos, estamos en una feria, en un sindicato, nosotras nos vamos a conocer por más de 20 años, digamos, yo voy a querer que tú seas la madrina de mi hija, digamos, ¿no? O no sé, que seas alguien cercano a mi familia, digamos, ya, para que seamos familia. Entonces, cuando sucede alguna violencia, ya sea cualquier tipo de violencia, se rompe nuestra relación, ¿no? Y ahí justamente el patriarcado está funcionando, ¿no? ¿Alguna otra consigna que quieras reivindicar este 8M, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en la Ciudad del Alto? Sí. ¿Quiénes sostienen a los bancos? Las mujeres. ¿Quiénes se prestan de los bancos? Las mujeres. ¿Y quiénes están más endeudadas? Las mujeres. Y es una mierda que los bancos sigan teniendo, ¿no? Esa tasa alta de garantía, ¿no? Que es del 25%. Y estén engañando también a las mujeres que trabajan en los puestos de venta. A mí me sorprende cuántas mujeres les han engañado con multas y después de la pandemia todavía, que más o menos, digamos, de la deuda han pagado más del 50% de garantía, ¿no? Y quienes, por eso es mucha rabia, ¿no? Todos los días, o sea, ahorita estamos viviendo un tiempo bien precarizado después de la pandemia y nadie se está dando cuenta, ¿no? Por eso hay tanta delincuencia, digamos, ¿no? O sea, no robas porque quieres, ¿no? Robas porque tienes hambre, eso yo creo que hay que ponerlo claro, o sea, hay compañeras que han robado en La Ceja y es muy jodido que lo hayan hecho, ¿no? Pero tenemos necesidad, tenemos hambre, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí saliendo por eso, o sea, yo de hecho, a mí, ¿quién me sostiene? Mi mamá trabaja, mi abuela también. Si mi mamá no tuviera la casa que tenemos ahorita, yo no tendría dónde vivir y yo no podría hacer tampoco la militancia feminista, digamos, ¿no? Que para mí es una necesidad y por eso también he decidido no tener guaguas, digamos, ¿no? Creo que es una consigna de las mujeres salteñas el que el trabajo no debería costarnos la vida, ¿no? Como lo hemos formulado en algunas reuniones, no debería costarnos la vida, porque mientras yo estoy aquí tengo que
tengo que, o sea, todo eso sobrellevar, ¿no? Que mi mamá está enferma y no puedo pagar sus medicamentos. Que, no sé, mi abuela está muy vieja y ya quiere, digamos, estar tranquila y no le puedo dar una casa. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Que las mujeres queremos, porque ya hemos trabajado, toda la vida hemos trabajado, todos los días, 24 horas, 365 días del año, y no podemos descansar y no podemos decir, me tomaré una cerveza con esta vista, digamos, ¿no? Que las mujeres feministas blancas lo pueden hacer, digamos, y ellas son las que luchan por los derechos, ¿no ve? Los pro derechos para mí es una mentira, es una farsa, porque es una máscara que te pone en tus ojos, no te ciega de lo que de verdad tenemos que luchar, porque hoy día podemos hablar por los derechos, pero en realidad nunca nos fijamos lo que realmente nos atraviesa. Me llamo Cosette Mamani, soy parte de la colectiva Ciberwarmis Mujeres Ayudando a Mujeres. Compañera, una de las consignas de esta marcha, de esta movilización en la ciudad del Alto por el 8M es precisamente educación sexual integral ya, ¿no? Cuando hablamos de educación sexual integral, ¿de qué estamos hablando para la ciudad del Alto? Estamos hablando desde los colegios para que la educación sexual, para que la prevención de violencia sexual, el tema de anticonceptivos, el tema de menstruación consciente para nuestras niñas sea impulsado en la ciudad del Alto. Vemos que muchas unidades educativas en la ciudad del Alto no tienen educación sexual integral y es por eso que estamos pidiendo, y junto al movimiento estamos pidiendo que se pueda incluir en la currícula, ¿no? Y que puedan tener nuestras niñas educación en menstruación consciente, que puedan conocer sus cuerpos y poder evitar abusos sexuales. ¿Tú crees que en el contexto de la ciudad del Alto, ¿no? Una sociedad bastante conservadora y moralista también, por supuesto, crees que puede implementarse una educación sexual integral, honesta, responsable, respetuosa, por ejemplo, de los derechos de las diversidades sexuales y de género? Es posible si nos articulamos, si nos movilizamos entre compañeras, compañeros, compañeres para poder exigir. Si nosotros no vamos a ser agentes exigidores, no vamos a poder visibilizar las necesidades que tenemos, ¿no? Y el Alto sigue siendo una ciudad conservadora, machista, pero que necesitamos que en nuestros colegios, en nuestras unidades educativas, en las universidades que no vea acoso, necesitamos unirnos y poder pronunciarnos ante esto. ¿Qué tipo de obstáculos crees que pueda enfrentar, ¿no? Un plan, ¿no? Una estrategia de educación integral en la sexualidad en el Alto, pero sobre todo en las zonas periféricas, en las ciudades intermedias o en el área rural de la ciudad del Alto? Creo que el privilegio del conocimiento sigue siendo uno de los obstáculos que tenemos. Si bien la ciudad del Alto está muy centralizada en La Ceja, en las 16 de julio, son los lugares que tienen mayor información. Pero si nosotros nos vamos a Ventilla, al Distrito 14, de San Roque más allá, vemos que no hay ese conocimiento y necesitamos como que organizarnos, reorganizarnos para poder visibilizar que en esos lugares también se necesita información, ¿no? ¿Alguna otra consigna que quisieras reivindicar este 8M, compañera? Sí, que la violencia digital está presente en todos los espacios y es algo que trabajamos desde la colectiva porque necesitamos visibilizar que las violencias digitales están presentes y debemos visibilizarlas y exigirlas. Mujer, si te han crecido las ideas. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en la Ciudad del Alto, desde la Ciudad del Alto, en la movilización, en el mitin de movilización en la Plaza Juana Zurduy de Padilla. Nos encontramos con la compañera de Pan y Rosas. Compañera, si nos puedes decir tu nombre y también la organización a la que perteneces. Yo soy Fabiola y soy de Pan y Rosas, Bolivia. Fabiola, una de las consignas de esta movilización, de esta jornada de movilización, es justamente Iglesia y Estado, asunto separado. Cuando hablamos de esta consigna, por supuesto que nos enfrentamos justamente a uno de los grupos de poder, ¿no? del Estado, que es la Iglesia Católica. ¿Cómo vamos a afectar ese poder que tiene la Iglesia Católica de la mano del Estado para lograr separar, digamos, esta comunión, esta unión de la Iglesia y el Estado? Lo que hay que entender es que hay, no solamente son intereses, digamos, culturales, sino también hay intereses económicos detrás de esto. Muchos de los colegios de convenio, si no la mayoría o todos, están en convenio con o evangelistas o católicos. Entonces, una forma para nosotros querer separar es exigir mayor dinero, del Estado hacia la educación pública. Esto implica, sí, hablar de dónde se va a sacar
el dinero que se necesita, el presupuesto necesario para que realmente estemos separados. Ese es un punto, ¿no? Y el otro siguiente, nosotros desde Pan y Rosas como feministas socialistas entendemos que cada una y cada uno pueda tener una decisión individual sobre su posición espiritual. Sin embargo, no consideramos que esta deba ser impuesta al general de la población. Entonces, para luchar con eso es reafirmar cosas que ya están en nuestra Constitución, como son el Estado laico, y reafirmar, como dijimos, mayor presupuesto de educación pública. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, de la injerencia de la Iglesia Católica, sobre todo de la Iglesia Católica, que tiene bastante poder en las decisiones políticas del Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias en el cuerpo de las mujeres y también de diversidades sexuales y de género? Como sabemos, las ideas o los pensamientos de la Iglesia Católica con respecto a la mujer suelen ser muy conservadores, o son muy conservadores en general. Entonces, creemos que eso afecta directamente hacia los intereses que tenemos nosotras con respecto a la liberación, por ejemplo, la lucha específicamente de la lucha por el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, que es algo que ellos tienen. Y ahora, recientemente, también está la lucha por la malla curricular, que nos parece importante discutirla. No puede ser que por lo mínimo que se está planteando desde el Estado, que es simplemente hablar de despatriarcalización, donde no se habla de educación sexual integral, donde no se habla a los menores y a los padres también de cuáles son los toques debidos, cuáles son los toques indebidos, para evitar incluso la posibilidad de lamentables hechos de violencia sexual en menores que normalmente suelen suceder en el seno familiar. Es necesario discutir y hacer una lucha política para ganar esa malla curricular y hablar de educación sexual integral. ¿Alguna otra consigna que quieras reivindicar este 8M, Fabiola? Además de eso, creemos que todo este avance y este envalentonamiento que viene para la malla curricular en contra de nosotras mismas, porque este año hemos cerrado con arriba de 90 casos de feminicidio y van siendo 3 años que vamos a cerrar arriba de 100 más o menos casos de feminicidio en general. Creemos que esto es gracias al avance de la ultraderecha y por eso estamos en contra de este avance. El avance de la ultraderecha está aunado junto a instituciones religiosas. No es casual que desde la iglesia se diga que no hubo golpe de Estado, y eso es algo que se dijo hace unas semanas atrás por parte del cardenal, que se niegue esa posibilidad, siendo que lo vivimos, lo hemos visto aquí desde el alto, vimos cómo se disparan en las... Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Me llamo Milenka López y yo represento en este caso en el 8 de marzo al movimiento Mujer Trabajadora, Paso a la Mujer Trabajadora, y soy parte de la organización Democracia Obrera, ¿no? Una de las consignas de esta movilización es justamente contra la doble jornada laboral y la explotación laboral a las mujeres trabajadoras. ¿Cómo entendemos, cómo explicamos eso al resto de la población que naturaliza la doble jornada de trabajo de las mujeres? Claro, justamente bueno, este 8 de marzo internacional y de la mujer trabajadora se recuerda, digamos, ya 115 años de varias compañeras, ¿no?, que justamente peleaban por el doble jornal o la superexplotación contra la patronal y que se vieron obligadas a hacer una huelga, ¿no?, de brazos caídos y que fueron asesinadas, ¿no? Lamentablemente hoy sigue esa realidad y en el Bolivia podemos ver en las minas, en las fábricas, pero no solamente es la explotación, digamos, en las fábricas, en las minas como mujeres trabajadoras, sino que también lo que denunciamos es que hay una triple explotación a la mujer trabajadora, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional, en este sistema capitalista patriarcal, porque la mujer bien lo naturaliza este sistema capitalista utilizando las instituciones como la iglesia, la familia, la escuela, de que la mujer primeramente tiene que hacer los quehaceres de la casa, procrear y cuidar y engendrar a la futura mano de obra esclava, que son sus hijos, ¿no? Y de eso es un trabajo no remunerado, y sin contar que son superexplotadas en las fábricas, ¿no?, con una diferenciación salarial justamente por ese trabajo que no se paga, digamos, ¿no?, el de crianza de los hijos, el de aseo de la casa, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, vemos hoy más que nunca con todas las crisis, ¿no?, pandemia, la crisis económica, que hay cientos de despidos centralmente y que son golpeadas y son descargadas sobre la espalda de las mujeres trabajadoras. Vemos en Huanuni, por ejemplo, las compañeras mineras
que eran payiris, que estaban en las puertas como seguridad, lamentablemente han sido desocupadas, ¿no? Son las primeras que han echado, digamos, ¿no? Eran más de 5.000 mineros, compañeras mineras, y ahora son 3.000, ¿no? Y la mayoría son mujeres. En la fábrica podemos ver, incluso fueron violentadas, fueron encarceladas compañeras de mayor de edad, por ejemplo en Vita, por pelear por sus demandas, y que estaba fresca todavía el golpe de Estado, ¿no? Estaba el gobierno de Áñez, y que fueron brutalmente reprimidos junto con sus compañeros. Y vemos que hay cientos de despidos, y esa es la realidad en las fábricas, en las minas, y se engruesa más el número de desocupadas que hay en las calles. Podemos ver que lamentablemente se ven obligadas a hacer trabajo, digamos, a vender en las calles, ¿no? Eso centralmente, ¿no? Entonces, creemos que, pero hay una cuestión que creemos que quien garantiza esa superexplotación de la mujer trabajadora, el despido, digamos, de los empresarios, es las burocracias en los sindicatos. Por eso nosotros desde la organización y muchas compañeras trabajadoras que no pudieron estar acá y no pudimos dar nombres porque están amordazadas, están siendo procesadas de la Ciudad del Alto y también de La Paz por reclamar por sus demandas, salarios, que les deben muchos beneficios, digamos, y sus derechos laborales, ¿no? Y eso lamentablemente lo permite y mira para otro lado y garantiza que se haga, por ejemplo, la Central Obrera Departamental, ¿no? Las federaciones fabriles, por ejemplo, y eso, varias centrales sindicales que lamentablemente se han burocratizado y se han puesto a los pies del gobierno y que lamentablemente eso, permiten la superexplotación a la mujer trabajadora y no levantan la demanda de la mujer dentro del movimiento obrero para conquistar incluso comedores, guarderías pagadas por el Estado e incluso que se peleen las calles por tener nuestras demandas como aborto legal, seguro y gratuito y que sea pagada por el Estado, por la patronal, que lo garanticen los seguros sociales, ¿no? Que es un derecho de las mujeres trabajadoras, ¿no? Compañera, ¿cómo cambiar ese lugar subalterno de las mujeres en el movimiento obrero, ¿no? En el movimiento de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Tomando en cuenta que este movimiento también está tomado por las cabezas, siguen siendo hombres, machistas y patriarcales, que se producen toda esa violencia patriarcal. Claro, creemos nosotros que los que mayormente reproducen toda esa ideología machista, esa violencia del hombre hacia la mujer, es este sistema capitalista, ¿no? Desde la familia inculcan, de los medios de comunicación y sobre todo desde las instituciones del Estado, ¿no? Entonces nosotros creemos que la única forma de terminar con esa violencia hacia la mujer que sufrimos en las casas, en las fábricas, para terminar con la triple explotación, incluso para conquistar nuestras demandas más mínimas, nosotros creemos que la mujer se puede liberar solamente como parte. Incluso, o sea, nosotros decimos que es una cuestión de clase, no todas las mujeres son explotadas. Nosotros peleamos por la mujer trabajadora, entonces creemos que la única forma de conquistar toda su liberación, conseguir toda su liberación es unificándose con el movimiento obrero, empuñando, digamos, una revolución obrera y socialista, digamos, ¿no? De derribar este sistema capitalista que es la que le pone en ese lugar a la mujer, la que engendra el machismo, violencia, la triple explotación, ¿no? Eso es lo que pensamos que esa es la forma de poder liberar a la mujer, ¿no? Y conquistar todas nuestras demandas, ¿no? De todos los sectores de los explotados. ¿Alguna otra consigna que quieras reivindicar esta fecha, compañera? Sí, lamentablemente hay muchas instituciones, y no solamente en Bolivia, a nivel internacional, la ONU, mujeres, instituciones imperialistas incluso, que quieren expropiar nuestro día de lucha y dosificarla, quitándole la cuestión de clase, de que todas las mujeres somos iguales, y no es así. Hay mujeres, por ejemplo, en Perú, que está Dina Boluarte y que es explotadora, está engendrando violencia a la mujer. Vimos cómo golpearon, gasificaron a la mujer de Pollera, igual, y masacraron a obreros campesinos, incluso compañeras, igual que pasó acá en el 2019, ¿no? Entonces, eso centralmente, entonces creemos que hay que conmemorar ese día como un día internacional y también de solidaridad, porque el 8 de marzo el combate de las mujeres surgió así, con jornadas y luchas internacionales. Por eso nosotros reivindicamos y también nos ponemos de pie con las hermanas de Pollera que están peleando hoy en el Perú contra esa dictadura de Dina Boluarte, también con
Por ejemplo, hay un genocidio de más de 12 años se va a cumplir en Siria, que ha sido perpetrada por los gobiernos de Putin, de Rusia, al-Assad, y por el imperialismo yanqui, y que ha habido miles y cientos de mujeres muertas, asesinadas, que hasta el día de hoy están bombardeando, y eso lamentablemente se oculta, ¿no? Y después por todas las madres, hijas, esposas que están peleando por la libertad pura y simple, digamos, de los detenidos y justicia por los masacrados. En Chile, cuando fue el levantamiento de los estudiantes y la juventud de la primera línea contra el régimen pinochetista. En Colombia también mamás que están peleando por sus hijos que murieron y que estaban peleando en la primera línea, y acá en Sencata-Sacaba que también están peleando por justicia, ¿no? Y aún se continúa sin justicia, sin la libertad pura y simple, aún en el gobierno de Arce, ¿no? Entonces creemos que es una lucha a nivel incluso internacional, ¿no? Las injusticias de siglos siguen en pie y con... Yo soy Pilar Apaza. Soy parte de varios colectivos, uno de ellos es el colectivo Ecofeministas Salvajinas de La Paz y el Alto. También pertenezco a la articulación de mujeres pluridiversas de La Paz y el Alto, que somos las que estamos aquí articulando con colectivos independientes en la ciudad del Alto. Soy alteña. Compañera, una de las consignas de esta movilización es contra el avance de la ultraderecha y los antiderechos, ¿no? Entonces es una consigna bastante potente, pero tal vez explicar un poco a la gente cómo entender las consecuencias de la ultraderecha y los antiderechos para la movilización feminista. ¿Quiénes son? ¿Cuánto poder tienen? ¿Cómo operan? Nosotras, por ejemplo, para que las mujeres entiendan, en el Alto nosotros hemos visto en carne propia el avance de la ultraderecha, del fascismo, el 2019 en el golpe de Estado, ¿no? En el golpe a las mujeres trabajadoras, porque es con esa consigna que nos hemos movilizado el 8 de marzo del 2020, porque ha sido un golpe a las mujeres trabajadoras, no ha sido un golpe al MAS, no ha sido un golpe a ningún partido político, ha sido directamente a los cuerpos, a nosotras en el Alto, ¿no? Porque lo hemos vivido día a día. Y es por eso que nosotras estamos contra el avance de la derecha, porque hemos visto cómo se ha militarizado el Alto, cómo nos han prohibido trabajar, nos han prohibido caminar en nuestras calles, nos han prohibido incluso vestirnos como nosotras nos vestimos, con pollera, con manta, con trenza. Estamos en contra del racismo, por eso estamos en contra de la avanzada de la derecha. ¿Cuánto daño le hace a la ciudad del Alto? Una ciudad que ya de por sí es bastante conservadora y moralista. ¿Cuánto daño le hace la presencia de estos grupos de poder, ¿no? De la ultraderecha? Le hace un daño muy grande porque en el Alto todavía tenemos raíces rurales, ¿no? Porque somos migrantes de centros mineros, por ejemplo en mi particularidad soy del centro minero de Colquiri. Tocar el tema del aborto, tocar el tema del derecho a decidir por nuestros cuerpos, tocar el tema de decidir ser transgénero, ser lesbiana, ser gay, es muy delicado, porque los aymaras no estamos acostumbrados a ese tipo, digamos, de cambios que hacen en la ciudad supuestamente. Y los antiderechos lo que hacen es ahondar ese discurso de odio, esa misoginia, ahondan más contra las mujeres que son de escasos recursos, porque alguien que tiene recursos puede irse a otro departamento a vivir, hacerse un cambio de género o demostrarse libremente ser lesbiana o demostrarse libremente ser gay, pero la mujer del Alto de escasos recursos no puede. Tiene que lidiar con ese odio aquí, tiene que buscarse un trabajo que no hay condiciones. Para una mujer ya que es hetero no hay condiciones de trabajo, para una mujer lesbiana, gay, peor, no hay condiciones de trabajo. Y ese es el daño que se da. Y no solamente es el daño con la gente del Alto que tiene dinero también, porque hay ahí también una diferencia de clases sociales en el Alto. Y la gente que está más en ese sector es la gente que tiene más dinero, ¿no? ¿Alguna otra consigna que quieras reivindicar esta fecha, compañera? Nosotros siempre hemos manejado las consignas de que el género nos une y la clase nos separa, justamente por la diferencia de clases sociales que tenemos en el Alto. No todos los feminismos son los mismos, no todas las mujeres feministas son las mismas, incluso nosotras en carne propia sentimos la opresión de algunas mujeres que igual nos violentan a nosotras, ¿no? Y es por eso que nosotras siempre hemos manejado esas consignas, hemos tenido movilizaciones desde el 2018 en la UPEA, aquí en juzgados y demás, y estamos tratando de articularnos de manera totalmente independiente porque nuestras características son diferentes a las mujeres de La Paz, pero eso no nos puede dividir, sino nos estamos unificando para luchar contra este sistema que nos oprime a todas, pero no a todas de igual manera.
gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino